Već je dugo vremena kako je Bog uspostavio odnos s nama ljudima. Ha pasado mucho tiempo desde que Dios estableció la relación con nosotros los hombres y de la manera más profunda posible al hablarnos Objavljujući što je on. en nuestro lenguaje Temac je naravno u tom y Božja riječ, con nuestro idioma, uzela tijelo manifestándonos lo que Él es. živio među nama. La culminación, por supuesto, está en que la palabra de Dios, Sa Božjom riječju uvijek susret sa el Logos, se ha encarnado y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, por lo que el encuentro con la palabra de Dios es siempre un encuentro con el misterio más profundo de nuestra relación humana con Dios y su relación, su voluntad de estar en comunicación con nosotros. La palabra de Dios es importante para nosotros porque nosotros, incluso antes de encontrarnos con ella, tenemos una idea muy intuitiva de que es diferente de nuestra palabra. La palabra de Dios es creadora. Con nuestra palabra podemos hacer muchas cosas, pero no podemos crear como Dios crea. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, al igual que la comida alimenta nuestro cuerpo, y esta puede ser una de las metáforas importantes de la palabra de Dios. La encontraremos en el profeta Ezequiel, que dice: Hijo del hombre, come lo que tienes ahí, cómete este pergamino y vete a predicar. La comida se nos presenta como la fuerza de la que vivimos. Así, la palabra de Dios se convierte de manera similar en la fuerza de la que vive nuestro espíritu, de la que obramos. En un lugar del Evangelio según San Lucas, en el diálogo con un fariseo que le hace una pregunta vital para él sobre lo que había que hacer para ganar el reino de Dios, Jesús responde con dos contrapreguntas muy sencillas y cortas. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? Jesús, en lugar de responder a la pregunta, hace dos preguntas. En cierto modo, le obliga a entrar en contacto con la palabra de Dios por sí mismo. Le obliga a encontrarse con lo que hay en la Escritura, con lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios tiene varias características importantes. La palabra de Dios es inmutable. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. La palabra de Dios es permanente. Jesús dice en el Evangelio según San Mateo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es objetiva. Se dice en el Evangelio según San Juan: la Escritura no puede fallar. La palabra de Dios es eterna. Jesús dice: antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Así pone en el Evangelio según San Mateo. Estas son las cosas que nos hacen volver a la primera pregunta. ¿Y en la ley qué está escrito? Y la otra, ¿cómo lees? La lectura es cambiante. Podemos leer la palabra de Dios en momentos muy diferentes de nuestra vida y que nos alimente de diferentes maneras, que nos diga diferentes cosas, que descubramos varias capas
No basta con leer la palabra de Dios una sola vez y quedar saciado o listo. El Espíritu busca alimento constante, así como no es suficiente comer buen pan una sola vez, sino que necesito comida todos los días. Además, la palabra de Dios se entiende subjetivamente. Nosotros cuando la leemos estamos dentro, nuestra vida es cambiante y nosotros como individuos muy únicos entramos en contacto con Dios. Y una lectura así es fugaz. Así que Jesús hace dos preguntas. La primera se refiere a lo que podemos ver y entender de la palabra de Dios y la segunda a lo que a nosotros respecta, cómo cambia nuestra vida o forma de pensar desde la relación con la palabra de Dios. I mi znamo da ima različitih čitanja Božje riječi. Mi možemo čitati Sabemos que hay diferentes formas de leer la palabra de Dios. También podemos leerla como un relato y nos preguntaremos, ¿quién aparece allí? ¿Quién habla? Podemos leerla como un libro histórico. Entonces preguntaremos, ¿en qué momento sucedió esto de lo que habla la palabra de Dios? ¿Habrá otras fuentes similares que hablan de lo mismo? Podemos leerla desde nuestra necesidad de relacionarnos con lo sagrado. ¿Cómo nace la oración en la Sagrada Escritura, por ejemplo? ¿Cómo con la palabra de Dios entro en relación con lo sagrado? Por supuesto, también podemos leerla como un texto que habla de relaciones sociales. ¿Quién fue el autor? ¿Qué idioma usaba? Etcétera. A lo largo de la historia, aprendimos que hay capas de comprensión y significado de la palabra de Dios. Muy clásicamente dicho, hay un significado literal, alegórico, moral, analógico, pero tal vez el significado más importante y profundo que atañe a cada uno de nosotros es la experiencia cuando la palabra de Dios cambia la vida de uno. Innumerables personas han cambiado su forma de vivir precisamente a partir del encuentro con la palabra de Dios. Y en esos momentos es suficiente una sola palabra de Dios. Es suficiente que yo me dé cuenta que está dirigida a mí para que suceda ese cambio. Uzmite klasične slike. Tomemos las imágenes clásicas. San Antonio Abad, que una vez entró en la iglesia mientras el sacerdote leía el texto del Evangelio según San Mateo. Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Lo escucha como si fuera la primera vez y entiende que la palabra está dirigida a él. Y actúa. Va, vende todo lo que tiene, le asegura a su hermana, lo demás se lo reparte a los pobres y se va al desierto, el desierto de Egipto. Y con él comenzará un movimiento inaudito de vida monástica, un caminar un tanto inusual en pos de Jesucristo, dejando atrás todo. Cojamos el ejemplo de Agustín, su lucha y su inusual libro de las confesiones y el momento en que describe cómo cambió su vida, el momento en el que oye a un niño que parece estar gritando coge y lee, y él abre la Sagrada Escritura y lee en la carta a los romanos el texto que le golpeará en la esencia de su ser.
donde San Pablo dice: andemos como en pleno día con dignidad, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no deis pábulo a la carne siguiendo sus deseos. Agustín está tocado porque le parece que en ese momento, desde el cielo, Dios le habla a él y solo a él, y su vida cambiará. En este y en el caso como estos, y digo que son incontables, tal vez algo similar haya sucedido en tu vida también. Tal vez en tu vida exista aquella palabra de Dios que toca las cuerdas más profundas de tu ser. Nos damos cuenta de todo el drama de la vida humana desde la raíz. Experimentamos que en esos momentos sucede el giro en la vida de uno. Es como si naciéramos de nuevo. Algunos dicen que despertaron por la palabra y la mayoría experimenta un impacto emocional. Todas estas son buenas razones para leer la palabra de Dios, para tomarla como alimento todos los días. Si queremos decir más precisamente por qué hay que leer la palabra de Dios, una de las razones es el conocimiento de uno mismo. Eso, por supuesto, nos hace recordar a Sócrates y el pensamiento filosófico nacido en Grecia, que está en los inicios del pensamiento occidental, que la vida vale en tanto en cuanto puede ser cuestionada, que una vida que no se ha puesto en cuestión y conocimiento de uno mismo no vale la pena vivirla. Pero luego aparece la conciencia de que ya en la antigua Grecia esta famosa inscripción a la entrada en Delfos, «Conócete a ti mismo», era en realidad una instrucción. Debes conocer la diferencia que hay entre ti mismo y Dios. La palabra de Dios siempre lleva consigo esta distinción. No somos como Dios. Pero Dios se acercó tanto a nosotros, ha entrado en la palabra, se entregó a nosotros en la palabra para que a su luz nos reflejemos en ella como en el espejo. Este conocimiento de uno mismo a la luz de la palabra de Dios no es lo mismo que conocerse de otra manera. Nos conocemos a través del arte, por ejemplo. No nos deja tranquilos, nos obliga a encontrarnos de una manera diferente en la música, por ejemplo, la literatura, el cine, la fotografía o en la ciencia. La ciencia nos hace aprender cómo funciona el mundo, de qué estamos hechos, para entender más profundamente la creación. O llegamos al conocimiento de uno mismo a través del encuentro con otras personas, a través de sus reacciones, a través de las amistades. Sabemos que el conocimiento directo de uno mismo no es posible. Siempre sucede a través del otro. Entonces, nos encontramos con que el conocimiento de uno mismo puede ser muy profundo si sucede ante Dios, al espejo de su palabra. ¿Qué pasa cuando nos conocemos al espejo de la palabra de Dios?
Sucede que descubro mis pecados y al mismo tiempo su misericordia. Sucede que descubro mis grietas, mis enfermedades, mis necesidades y al mismo tiempo, al mismo instante, su voluntad de sanarme. Sucede que experimento mis lágrimas y mi dolor y al mismo tiempo la voluntad de Dios de consolarme. Sucede que descubro lo perdido que estoy y le descubro buscándome. Sucede que descubro que me engaño a mí mismo y que Él quiere que me conozca en su verdad. Sucede que descubro mi mortalidad, mis límites, mi finalidad y descubro en su palabra que Él quiere darme vida, la vida que no pasa, la vida eterna. Y entonces, si nos preguntamos cómo leer la palabra de Dios, es bastante sencillo responder porque Jesús nos dio una instrucción importante. Dijo que era importante para nosotros buscar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Lo que es una buena instrucción para leer la palabra de Dios también. Leerla con toda la mente significa querer entender lo que se puede entender. Leerla con todo el corazón significa abrir el corazón y dejar que el amor que brota de su palabra toque mi corazón y lo despierte o se fusione con mi amor. Leerla con toda la fuerza significa que con toda la atención que me ha sido dada en el Espíritu y leerla escuchando el ministerio y aprendiendo de la tradición, porque no somos ni los primeros ni los últimos en encontrarnos con la palabra de Dios. Y entonces, cuando descubramos lo que está contenido en ella o lo que viene de ella por medio de estos dos grandes canales del Ministerio de la Tradición, también descubrimos lo mucho que alimenta nuestra alma. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Para dar forma a un mundo mejor, para hacerlo mejor, para protegerlo de nosotros mismos, para aprender acerca de nuestras relaciones, para mejorarlas, para aprender quiénes somos, para conocernos a nosotros mismos, para alimentarnos del amor de Dios y dejar que en nosotros y en momentos de dificultad pueda encenderse la esperanza que proviene de la voluntad de Dios de estar en relación con nosotros, en la comunicación. De esta manera descubrimos la semejanza de nuestra vida interior con Dios. Somos seres como Él que desean estar en relación, que quieren la comunicación. Se nos ha dado la palabra de Dios para que podamos mantener viva esta relación. Miserere parce, clementissime Domine, populo tuo, quia peccavimus tibi. Prostrati omnes lacrimas producimus, pandentes tibi occultaque admissimus, ad te Deus,
tantes coram te fundimus, et pro admissis corde in gremissimus, quia peccavimus tibi. Miserere parce, clementissime Domine, populo tuo, quia peccavimus tibi. Pacem rogamus, pacem nobis tribus,